Nos encontramos con Rodrigo Juarranz en esta exposición de Ciro García que inaugura un poco la temporada otoñal, ¿no, Rodrigo? Correcto, sí. Con esta exposición queremos pues inaugurar todo lo que es el programa expositivo que hemos preparado para lo que queda de 2022 y 2023. ¿Cómo surge esta colaboración con Ciro? Pues de la forma más rara, si quieres llamarlo así, porque yo entro en contacto con una coleccionista importante de Alemania. Pues compro una serie de piezas y ella me empieza a hablar de Ciro. Ella podríamos considerarla una mecenas del trabajo de Ciro, y fue ella la que me introduce en su obra, y bueno, nada más verlo fue amor a primera vista, como se suele decir, ¿no? Porque me interesa mucho el elemento conceptual que aporta a la obra, pero además utilizando, como utiliza el tema de la cerámica, que es un material muy difícil de trabajar, consigue crear una calidad estética dentro de las propias obras que pues juega con los dos elementos. Por un lado, lo que sería ese elemento conceptual que invita a la reflexión, y por otro lado es una obra que es estéticamente atractiva y que evidentemente va a embellecer, engalanar las paredes donde las coloquemos, ¿no? Es evidente, no hay más que verlo. Háblanos un poco de lo que se va a poder encontrar el espectador arandino y ribereño en esta exposición. Pues mira, yo estoy muy contento con esta exposición. Primero, como te digo, por el efecto estético, por cómo ha pues engalanado, como digo, las paredes de la galería. Pero por otro lado, y lo más importante, creo que la exposición nos va a permitir que cada uno de los visitantes pueda reflexionar, pueda quedarse pues pensando en cada una de las piezas, y sobre todo el lenguaje, el discurso que va a transmitirnos, pues desde, yo qué sé, la especulación inmobiliaria, pasando por la riqueza mundial, incluso el mercado del arte, como estamos viendo en este mapa, y un largo etcétera. Entonces, pues nos va a permitir, como te digo, eso, reflexionar, introducirnos dentro de este lenguaje que va a permitir, pues eso, que le demos vueltas y que nos haga pensar. Hablábamos de que con esta obra comenzamos esto que resta del 2022 y un poco el comienzo del 2023, que se van a poder encontrar los arandinos y ribereños de cara a lo que resta de año. Pues no quiero adelantar acontecimientos, pero vamos a traer una chica alemana que también trabaja, es una obra totalmente diferente, pero sí que vamos a procurar traer cosas que el público arandino no haya visto. ¿De acuerdo? Entonces, que sorprendan, como en el caso de Ciro. Y sobre todo, pues ya sabes, o sea, nuestro leitmotiv es la asistencia a ferias de arte internacionales y nacionales. Lógicamente, la semana que viene nos vamos a la Feria de Estampa, en 3 semanas a Holanda, a Ámsterdam, a la Feria de Ámsterdam, y en 6 semanas nos vamos a Hamburgo. Así que vamos a compaginar nuestra itinerancia por Europa con la propuesta expositiva aquí en la sala de la galería. Hoy viernes inauguramos esta exposición. ¿Hasta cuándo va a poderse contemplar? Pues hombre, depende un poco también del éxito, que yo creo que va a ser mucho. Pero la idea es tenerla al menos un mes, aunque yo creo que vamos a poder mantenerla un mes y medio para luego empezar a mover las piezas, como te digo, ya a nivel internacional, ya por ferias. Ya estamos en un año en el que volvemos un poco a la normalidad en este 2022, después de venir de un contexto provocado por la pandemia. Ya solo me queda, Rodrigo, que animes a los arandinos y ribereños a que se pase ya por Galerías Rodrigo Juarranz a ver esta exposición, el resto de exposiciones que preparéis para este año, y volver un poquito a la normalidad, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo invito a todo el mundo a que venga aquí. Si quieren venir a la inauguración ya va a ser difícil, pero bueno, vamos a tener abierto en un horario habitual, ¿de acuerdo?, de comercio, de lunes a viernes, y si en algún momento quieren hacer una visita un poquito más especial, no tienen más que llamarnos, o a mí o a mi socia Lorena, para que les acompañemos y estaremos encantados de abrirles y de enseñarles y explicarles de qué se trata en esta exposición. Y por supuesto tienen que venir a verla, porque un esfuerzo como el que ha hecho Ciro viniendo desde Málaga con todo esto tiene que tener su visibilidad, ¿no? Pues cogemos esa invitación. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a vosotros, un placer.
Ciro García, el artista que ha inaugurado la temporada otoñal de la Galería Rodrigo Juan Ranz. Muy buenas, Ciro. Buenas tardes. Háblanos un poco de la exposición que podemos ver hoy aquí en Galería Juan Ranz. Bueno, la exposición que inauguramos, Estado Global, es una reflexión por distintos ámbitos que tienen que ver pues, con la economía, la identidad, la especulación, el medio ambiente, aspectos que hoy día reconocemos y a través también de los elementos que utilizo. Un poco vemos que es una exposición plástica, oímos un poco de la pintura, que quizás es a lo que más estamos acostumbrados, y vemos esas diferentes facetas que nos cuentas, ¿no? Sí, bueno, está planteada a modo de pieza escultórica, más bien instalativa, ¿no? Huyendo un poco también de la idea de escultura clásica. Principalmente he usado cerámica, aunque bueno, aquí detrás tenemos algunas fotografías, pero la mayoría de la pieza es en cerámica, que es una técnica que utilizo también porque el material me da un valor añadido a la propia obra, ¿no? La dureza de la cerámica, pero a ver la fragilidad, ¿no? Me ayuda a hablar del sistema económico, de distintas cuestiones que tienen que ver con el estado actual. Hablamos un poco de la muestra de la colección que has traído aquí. Pues son varias piezas de distintas series, aunque todos tienen un hilo conductor, como he dicho al principio, que reflexiona sobre las cuestiones socioeconómicas y medioambientales principalmente. En el caso, por ejemplo, de las piezas que tenemos detrás, son unas piezas que tratan de reflexionar sobre las cuestiones de la especulación, del paraíso fiscal, de elementos de aquellos que digamos, aprovechan su posición de información privilegiada para abusar o generar unos beneficios a costa de otros, ¿no? En el caso de esta pieza soy yo mismo con un retrato en cerámica clásico, digamos en la línea del retrato escultórico en mármol griego o romano que se le hacía a las personas importantes, totalmente hierática, sin expresión. Lo que hago es incluirme dentro de esta obra porque yo creo que, claro, aunque yo genere una reflexión del propio sistema, yo estoy dentro del sistema y como tal también tengo parte de responsabilidad en lo que sucede. Hemos podido tener la oportunidad de ver la exposición. Hemos visto también una referencia a las diferentes banderas. No sé si nos puedes explicar un poco esta obra. La pieza que traigo de las banderas de la serie Flag Identity, digamos, hago una construcción identitaria de nuevas banderas. A partir de los símbolos patrios, en este caso de la bandera, que no deja de ser un trozo de tela con colores, pero que tiene una carga simbólica muy alta, yo lo que hago es fracturarlos, dividirlos en sus formas puras geométricas y después volverlas a componer, de tal manera que tenemos una referencia aparente a banderas, pero no son banderas reconocibles, porque parto de la cuestión de la identidad global enfrentada con la identidad local o particular, ¿no? Que siempre o que actualmente hay muchos aspectos que se ven en riesgo, ¿no? Entonces, esa identidad particular superada por la identidad global, porque si no existieran diferencias entre fronteras, banderas, símbolos, si todos compartiésemos el mismo símbolo, no tendríamos la problemática del encuentro con el otro, ¿no? Del diferente, del que viaja y es inmigrante, ¿no? Porque nosotros tenemos una posición privilegiada en la que yo puedo viajar como turista, pero hay otras personas que, por ejemplo, lo vemos, yo vengo del sur, de Cádiz, aunque ahora vivo en Málaga, y entonces la inmigración simplemente es un problema porque no tienen suficientes recursos económicos para ser turistas. Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver también con el encuentro con el otro, con ese que es diferente, me interesa reflexionarlo en esta serie de piezas. Otra de las referencias que veíamos, que nos comentabas al comenzar la entrevista, es también al capitalismo, ¿no? Sí, claro, el capitalismo está presente, vivimos en una sociedad capitalista que nos ha dado mucho. Es decir, yo tengo un teléfono móvil que es gracias al capitalismo, me refiero, ¿no? En una referencia más directa tenemos las piezas les y yes, que están generadas con los símbolos del dinero, generando palabras que nos generan una reflexión. En el caso del yes es una reafirmación.
Una reafirmación de que si te preguntan, ¿tú quieres dinero? Yes. ¿Tú quieres tal? Yes. ¿No? Es como una autoafirmación contundente, pero generada con esos símbolos del dinero, donde vemos un panel, en este caso negro, de 14 yes y uno dorado en el centro, que hace referencia, en cierta forma, a la repartición de la riqueza y de cómo, digamos, la economía global está concentrada en algunas manos, que también hace referencia a otra de las piezas que tengo, que son 100 jugadores a partir de un molde de un jugador de futbolín, en el que se genera una continuidad o un poder ver la repartición de la riqueza a nivel mundial, el 1%, que tiene prácticamente el 90% de la riqueza, el 7%, el 21% y el 70%, ¿no? Nosotros somos unos privilegiados y estamos en un rango medio alto. Sin embargo, hay un 70% que vive bajo los umbrales de la pobreza, ¿no? Y muchas veces, muchas de las piezas que desarrollo tienen que ver con una investigación a partir del Big Data, ¿no? De toda la información masiva que podemos recopilar de Internet, que yo, digamos, transformo o metamorfoseo en imágenes, usando mapas, usando contornos, usando en este caso muñecos de futbolín o elementos reconocibles como son los símbolos del dinero. ¿Cuánto tiempo te ha llevado realizar toda esta colección? Bueno, no sabría decirte el tiempo. Por ejemplo, una pieza como la que tenemos aquí al lado, la del mapa del mercado del arte, la producción de esa pieza me suele llevar un mes de producción, entre que comienzo la pieza y la finalizo, solo de producción. Pero la investigación previa que hago me puede llevar meses y meses. En el caso, por ejemplo, de la pieza del futbolín, pues para encontrar la forma concreta, porque para mí es muy importante que el concepto sea formalizado de una forma en la que el elemento que utilizo y el material hablen del propio concepto. Entonces, pues una pieza que he estado casi 3 años sin encontrar la manera de articularla o de formalizarla, hasta que por fin encontré la manera y la desarrollé. Pero son piezas muy laboriosas porque la cerámica necesita un proceso, es lenta, y digamos, la exactitud con la que yo la trabajo y algunos elementos, algunos perfiles o acabados en punta, el secado es complejo porque hay que evitar deformaciones en las cocciones y demás. Bueno, Ciro, nos has desgranado un poco de esta colección que podemos ver en las galerías Rodrigo Juarranz, y así que me gustaría una invitación a los arandinos y ribereños a que se pasen por la exposición. Hombre, por favor, una exposición como esta hay que disfrutarla, va a estar aquí, conocéis el espacio y os invito directamente a que podáis venir y disfrutarla y que sirva para reflexionar, porque para mí el arte no es otra cosa sino generar preguntas y no certezas. Muchísimas gracias, Ciro, gracias por atendernos y gracias por explicarnos y abrirnos una ventana a esta exposición. Muchas gracias.